Primero era por mi papá, maltrataba mucho a mi mamá. Después fueron escalando, esta violencia fue escalando ya a golpes, a insultos más fuertes. Y posteriormente, con el paso de los años, también mis hermanos incitaban a mi papá para que lo hiciera. O sea, también ellos eran partícipes de todas estas agresiones. Pasó de que la volteo y la veo, me puse en el lado del chofer y la veo. Le digo, Lidia, ya te mataron. Ahora sí, ya te mataron. Me dice, no, dame un abrazo. Di la vuelta y la abracé. Dije, tócame mi cabeza, me dice. Le digo, ya la estoy viendo. Caliente, caliente traía la bola, pero ya inflamada. Le digo, ya pasó todo lo que tenía, que te dije que iba a pasar. Ya, Cassandra, llévatela al hospital. Llévatela porque ya no va a resistir mi hermana. Mi papá me pegó con un golpe aquí, no, recuerdo que en este lado fue con golpe a puño cerrado. Y está la evidencia donde mi papá se le ve en el video cómo cerraba su mano y me pegaba. Entonces, no pueden decir que no había violencia. Por eso le digo, sí eran muy pues, escenas frecuentes de violencia que se vivía allá en la casa. Yo nunca fui hija, así que me dijera hija. Sí era hija de tu puta madre, hija de tu chingada madre. De otra manera me mencionaba, pero mi papá nunca fue como hija o Cassandra que me hablara de esa manera, sino que me hablaba por insultos. Y le dije, vamos, ahorita el Ministerio Público. No, es que son mis hijos. Pero ¿por qué no quieres hacer nada? ¿Quieres que te maten? Yo era de mis palabras, porque yo soy muy directa. ¿Quieres que te maten? Y me decía ella, pero es que la gente no le va a importar si algo te pasa. Le digo, así de que, mira, están maltratando a tu hija, la están golpeando. Agarraron a Cassandra, le cortaron el pelo. Con unas tijeras, Alma y Alberto le iban a sacar los ojos. Hay historias que no solo hablan de una víctima, sino de todo un sistema que falló en protegerla. Hoy escuchamos la voz de Cassandra Anaí Vega Lara, hija de María Lidia Lara Mejía, una maestra jubilada que durante años vivió atrapada en un entorno de violencia dentro de su propio hogar. Cassandra fue testigo de esa violencia y hoy carga con la ausencia de su mamá, pero también con preguntas, inconformidades y un profundo reclamo por la forma en que se ha llevado la justicia. Mi nombre es Cassandra Anaí Vega Lara. Tengo 26 años de edad y pues estoy aquí para buscar justicia por la pérdida de mi mamá, la muerte de mi mamá, la maestra Lidia Lara Mejía. Fue el 2 de noviembre del pasado año del 2024 que pasaron todos los hechos. Ese día, desde la mañana yo empecé a recibir agresiones y amenazas por parte de mi papá, pero pues no fue hasta más tarde que fue cuando fue la pérdida de mi mamá. En la mañana, la molestia de mi papá fue el porque me vio en la cocina lavando un plato y un vaso que había utilizado para mi desayuno. En eso él le molestó y empezó a decirle a mi mamá que con groserías que ella estaba pues su puta hija, que me quitara de ahí, que porque él iba a estar en la cocina. A lo que pues mi mamá nada más me decía, hija, retírate de ahí porque tu papá va a estar en la cocina. Y pues para mí fue como, ¿qué es lo que le molesta? Y yo sí le contesté a mi papá, es que ¿qué te molesta? Y me dijo, sí, hija de tu puta madre, ¿por qué no te retiras de ahí? Y ya me dijo, sígueme, pues le seguí contestando y me dijo que me iba a matar, me empezó a aventar objetos de la misma cocina. Yo corrí para mi habitación, me encerré, me decía que saliera para poderme matar. Yo no salgo, me la pasé en mi habitación cuando después mi papá se retira de la casa, no sé a dónde se fue. Mi mamá va y me toca mi cuarto y me dice que si la puedo llevar a comprar unas cosas. La llevo, pero yo me regreso a la casa. Yo la dejé a mi mamá que comprara sus cosas, yo me regreso y vuelvo a encerrarme en mi habitación. Y es cuando ya me quedo dormida hasta alrededor de las 6 de la tarde, 6:30. Y ya, como era el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos,
pues en Atequiza se hace lo que son los altares por parte de todas las instituciones de las escuelas. Y yo salgo y le digo a mi mamá, mamá, me meto a bañar para ir a ver los altares. Y me dice que sí, mi mamá. Yo me meto a bañar, va y me toca nada más la puerta de mi mamá y me dice, hija, apúrate porque tus hermanos se van a meter a bañar. Cuando ya le digo que sí, ya termino de bañarme, me voy a mi habitación de nuevo para poder cambiarme y escucho que llega mi papá. Y en ese lapso donde pues, yo estaba cambiándome y que había salido de bañar, yo no había visto que mi mamá les había puesto una vela, tanto para mi abuelita y para mi abuelito, pues era el día de 2 de noviembre, Día de los Muertos, y pues se les había puesto con un papelito que decían pues los nombres de mis abuelitos. Mi papá llega tomado y le empieza a decir que quite esas teras, que las ponga en su casa. En lo que yo escucho, salgo nada más, abro la puerta del cuarto y le digo a mi mamá que no lo haga, que no las quite. Y en eso, pues mi papá me escucha y me dice que si ya ahora sí iba a salir para darme mi madre, esas eran las palabras que utilizaba. Y pues yo le cerraba porque se me dejaba ir y mi mamá le decía, ya, Salvador. Y pues no, mi papá seguía ofendiéndome y le decía que las quites, tú te chingas. Ya cuando, pues sí, yo salgo de la habitación, seguía envuelta yo con mi toalla porque me acababa de salir de bañar, pero yo salgo con el teléfono en la mano, grabando por la agresión que mi papá pues nos estaba dando, porque ya eran muchas, no era la primera vez. Entonces salgo con el teléfono en la mano y pues en eso sale mi hermano también, mi hermano Alberto. Y en forcejeos y esto, mi mamá le agarraba las manos a mi papá y le decía que me dejara, que porque no le estaba haciendo nada. Mi papá ya se me aventaba con el puño cerrado y mi mamá lo empujaba y le decía que no, que me dejara, porque mi mamá se ponía enfrente de mí y mi papá, mi mamá y pues yo atrás de mi mamá. Cassandra, ya. Cállese porque le veo en su madre. ¿Sí? Cassandra, ya, por favor, Cassandra. Entonces mi papá estaba forcejeando y eso, sale mi hermano, me arrebata lo que es el teléfono. En eso yo pues intento entrar al cuarto porque él se va a encerrar y a mí me atora con la puerta de su cuarto, me atora, golpeándome pues fuerte en la espalda. Y quedo ahí. Cuando logro meterme al cuarto, se cierra la puerta. Mi mamá y mi papá quedan afuera del cuarto, pero mi papá abre la habitación y mi mamá y él intentan entrar al cuarto. Pues me sigue golpeando mi hermano y me entra mi papá también. A mí se me cae mi toalla y yo quedo desnuda porque pues me acaba de salir de bañar. En eso mi papá, cuando mi mamá intenta quitármelos de encima, mi papá la avienta pues con su mano, le empuja en el pecho y mi mamá cae al piso, cae pegándose fuertemente pues en su cabeza. Yo recuerdo que escucho un tronido fuerte y cuando volteo, mi mamá ya estaba tirada en el piso. Entonces, lo que hago, le empiezo a gritar a mi mamá, me pongo la toalla y le digo que me ayudara a levantarla porque con sus propias manos, porque mi mamá, yo cuando la volteo a ver, mi mamá ya se le iban sus ojos. Mi mamá no respondía, no nada, y se le iban sus ojos, se le ponían blancos. Y yo le decía, mamá, dame tus manos para poderte levantar. No podía yo, por más intento que hacía del suelo levantarla. Salgo yo así envuelta en toalla, salgo hasta la calle para pedir ayuda, que alguien me ayudaba, porque ellos estaban viendo y ni siquiera me ayudaban, que no la podía levantar y mi mamá tirada. Salgo y le toco a una vecina, no se encontraba ella en su casa. Me vuelvo a regresar y mi mamá se encontraba todavía tirada. La levanto como puedo y la siento en un sillón que estaba ahí cerca, porque fue pues en lo que es, en donde fue la caída, bueno, no la caída, el empujón que le dio mi papá a mi mamá, fue lo que es la sala y la habitación de mi hermano. La siento, me meto a mi habitación para cambiarme y regreso por mi mamá, agarro su bolsa, le marco, en lo que yo me estaba cambiando, le marco al delegado de ahí de Atequiza y le pido que si me podía mandar una ambulancia, porque pues mi mamá estaba mal. Entonces ya me contesta y me dice, sí, Cassandra, ¿dónde estás? Y ya le dije, estoy aquí en la casa, mándame una ambulancia. Me la manda
pero yo en eso ya había sacado la camioneta de la cochera, la había sacado. Llega la ambulancia, porque todavía antes de salir, que yo llevaba a mi mamá ya lastimada. Mi mamá llevaba una bola muy grande en su cabeza aquí del golpe, porque el golpe no abrió. Y aún así mi papá se me seguía aventando a quererme pegar a puño cerrado. O sea, íbamos saliendo de la casa y mi papá seguía aventándose y yo traía a mi mamá. La subo a mi mamá a la camioneta, salgo, llega la ambulancia, la revisan allá afuera de mi casa, la revisan y me traía la presión alta a mi mamá. Le dan una pastilla para bajarle, pues más o menos controlarle la presión. Pues ya me dicen que pues el golpe no había abierto, que era muy peligroso y pues estaba muy grande. Entonces me dijeron, mira, si nosotros te la trasladamos, vamos a tenerla que llevar a la municipal y pues vamos a perder tiempo y esto ya es rápido. Y me dijeron, si tú la puedes mover por tus propios medios, ¿sabes manejar a Guadalajara? Y le dije que sí. Me dice, pues llévala. Entonces, lo único que me hicieron la atención es revisarla rápido, lo que fueron signos vitales y eso. Ya la traslado yo acá a Guadalajara. Previamente, antes de llegar al hospital, mi mamá me pide que la lleve con una de mis tías, porque todavía venía en un punto a lo mejor consciente mi mamá, pero con su cabeza la tenía muy, muy grande. Era un golpe muy, muy fuerte, era una bolonona. Entonces la llevo con una de mis tías y pues mi mamá se despide de mi tía. A lo mejor mi mamá ya presentía algo. Yo pienso que su dolor muy fuerte en su cabeza. Llegamos con mi tía y le dice que pues que quería hablar con ella. Bueno, mi nombre es Yolanda Lara Mejía. Soy hermana de la maestra Lidia. Me habla Cassandra. Tía, fue golpeada mi mamá. ¿Cómo que fue golpeada? Digo, ¿qué pasó? Le habla a Celsi. Celsi, ¿está mi tía para allá? Sí, llega esta Cassandra con su mamá, que quiere una bolsa porque quiere vomitar mi hermana. Entonces, pasó de que la volteo y la veo, me puse en el lado del chofer y la veo. Le digo, Lidia, ya te mataron. Ahora sí, ya te mataron. Me dice, no, dame un abrazo. Di la vuelta y la abracé. Dije, tócame mi cabeza, me dice. Le digo, ya la estoy viendo. Caliente, caliente traía la bola, pero ya inflamada. Le digo, ya pasó todo lo que tenía, que te dije que iba a pasar. Ya, Cassandra, llévatela al hospital. Llévatela porque ya no va a resistir mi hermana. Habla con ella y sus palabras de mi mamá es como de que Yolanda, tócame mi cabeza. Y le dice mi tía, sí, ya te la estoy viendo. Entonces le dice, no te la voy a tocar. Y si la palabra de mi tía dijo, ahora sí, Lidia, ya te mataron. Ya te mataron, le dice, ¿me das un abrazo? Mi mamá pues le da sus brazos, los abre y le dice, sí te lo doy. Lo abraza. Mi tía me dice dijo, hija, ya, trasládala, llévatela ya. En eso no nos tardamos, yo pienso que ni 10 minutos ahí con mi tía. Yo vuelvo a subirme a la camioneta para dirigirme al hospital Valentín Gómez Farías, acá en Zapopan. Y ingreso yo por urgencias, pero mi mamá durante todo ese camino, después de ver a mi tía, mi mamá me pide ahí con mi tía, le pide una bolsa y le da a mi tía una bolsa. Empieza mi mamá, todo el camino empezó a ir vomitando. Eran señales que pues yo no sabía qué estaba pasando. Yo iba llorando, manejando, la llevaba a mi mamá. Y recuerdo que llego a urgencias y mi mamá llevaba su bolsita de vómito y todavía me dice, hija, me vomité. Y le dije, sí, amor, ahorita te limpio. Y recuerdo traía una camisa negra mi mamá y era como una babasa fea, así como pegajosa. Yo rápido la limpio y la subo a su silla de ruedas, la paso a triaje y pues la policía de ahí del hospital me pedía que pues bajara la camioneta porque pues estaba obstruyendo para ver si llegaban pues más pacientes de urgencia. Y pues yo estaba muy desesperada y yo le decía, sí, ahorita, es que todavía no pasan a mi mamá. Y me decía, ya bájale, dejo a mi mamá, bajo la camioneta. Y en cuanto yo ya regreso caminando, porque me metí ya caminando y ya no iba en la camioneta,
ya mi mamá estaba en triaje, a mi mamá ya la estaban atendiendo por la gravedad que llevaba de su golpe, porque yo sí llegué diciéndole lo que había ocurrido, la estaban atendiendo, le estaban tomando signos vitales, y mi mamá pues estaba en su silla de ruedas, y le empiezan a hacer ya preguntas a mi mamá como más directas en cuestión de, ¿sabes dónde estamos? Y su mirada de mi mamá era como ya perdida, ya no reconocía, porque su mirada sí era muy perdida y ya yo le decía, mamá, ¿sí sabes dónde estamos? Mi mamá se me quedaba únicamente viendo, no reconocía ya. Y la doctora me dijo, pregúntale en qué año estamos. Y le dije, mamá, ¿en qué año estamos? Y mi mamá igual no me respondía, mi mamá seguía su mirada perdida. Le revisan sus ojos a mi mamá tenía un ojo, este ojo lo tenía más grande, así muy dilatado, y más chiquito. Y me dice la doctora, ¿así tienen los ojos tu mamá? Y yo pues la vi y le dije, no, mi mamá tiene sus ojos, los tiene bien, y así no, ella no los tiene así. Y me dijo, ha de ser el lente ocular. Entonces yo pues son los médicos, yo pensé que pues era lo que ellos decían, porque mi mamá estaba operada de sus 2 ojos con lente ocular. Entonces ya me la ingresan, me dice, sí la vamos a dejar, ahorita la van a empezar a canalizar, la meten ya para empezarla a canalizar. Recuerdo que mi mamá ya tenía sus venas muy, muy delgaditas por los padecimientos que ella tenía, ella sufría insuficiencia renal. Entonces, pues tenía hipertensión, por muchas enfermedades que ya tenía. Y recuerdo que le estaban canalizando de aquí de su mano y le revientan la vena, se le hizo una bolonona aquí y me dicen que si le empiezo a quitarle la ropa para ponerle la bata, yo le empiezo a quitar su ropa. Le dejo atravesada, mi mamá utilizaba top ya para tener más comodidad. Entonces le atravieso nada más el top aquí para que le pudieran empezar a canalizar. Ya le empiezan a canalizar, le revientan su vena. Le pongo su bata y todavía mi mamá lo único que recuerdo que sí me dice, hija, quítame esto. Ella ya no me dijo qué, pero sí, pues era su top, se lo retiro. Llega a la camilla y me dice, ¿sabes qué? No hay camilleros. ¿Tú la pasas a la camilla? Les dije que sí. Ya tomo a mi mamá de la parte de aquí como que si la estuviera abrazando, la levanto de su silla de ruedas que estaba y la paso a lo que es la camilla. Al momento que la bajo, todavía mi mamá se queja, al que coloca su cabeza en la camilla, se queja mi mamá. Yo le digo, ay, mamá, perdón, te lastimé, la acuesto, la pasan para donde la van a poner en urgencias. Llega la trabajadora social y me dice qué pasó, ya le empiezo a explicar porque pues yo la había ingresado por golpes. Entonces ya le empiezo a explicar, me dice, ¿sabes qué? Ahorita voy a hacer un escrito, te lo voy a dar para que tú lo lleves al Ministerio Público, te lo deben de sellar ahí y te regresas. Entonces, pues ya, yo estaba ahí con mi mamá, le digo, mamá, ¿te duele tu cabeza mucho, poquito? Mi mamá ya no me respondía. Mi mamá estaba, pues, su mirada era muy perdida ya de mi mamá. Pero sí tenía su cabeza, yo la recuerdo porque la acomodé como de ladito. Y le digo, mamá, dime, contéstame, ¿cómo te sientes? No me respondía mi mamá. En eso se acuesta mi mamá porque él me dijo, tengo mucho frío. Y yo la recuesto, la tapo y se levantó mi mamá, pero ya mi mamá hablaba como una niña como de retraso mental, ya no se le entendía nada, no se le entendía. Y me dice algo y yo le digo, mamá, es que no te entiendo. Y me lo vuelve a repetir, pero mi mamá hablaba como, pero así ya arrastraba mucho su lengua. Y yo, mamá, no te entiendo, me le quedaba viendo y le dije, mamá, acuéstate. La acosté, la puse de ladito igual. En eso llega la trabajadora social y me dice, Cassandra, vas a ir con esta hoja, le dices que te la firmen porque acabas de ingresar a tu mamá. Y ya aquí al Hospital Gómez Farías, ellos ya saben que tienen que firmártela. Y ya en eso pues voy a lo que es al Ministerio Público, ahí donde me habían mandado. Y me dice el Ministerio Público, la lee la hoja y me dice, yo no te la puedo firmar porque es agresión de género. Te la tienen que ir a firmar en el Centro de Justicia para la Mujer. Vete para allá. ¿Sí sabes dónde está? Y yo, no. Me dicen, ahorita te imprimo el domicilio. Me lo imprimen. Pues yo traía la camioneta donde la había trasladado a mi mamá.
pues ya, pongo los datos en mi teléfono, me voy al Centro de Justicia para la Mujer, llego, ya me empiezan a tomar pues mi nombre, todo, y ya empiezo a explicar el por qué estaba ahí. Ven la hoja y ya me dicen, bueno, pero tú también vienes golpeada. Sí, yo también llevaba un golpe muy fuerte aquí en la espalda, por lo que me atoró mi hermano con la puerta de su habitación. Y pues traía rasguños. Me dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos que tú también traigas parte médico. Y nosotros no te la podemos firmar, te la debieron de haber firmado en el Ministerio Público. Entonces sí, vete para allá. Me regresan, pero antes de eso me habla de la trabajadora social cuando yo estaba en el Centro de Justicia para la Mujer y me dice, oye, Cassandra, necesitamos que te vengas porque tu mamá se está poniendo renuente. Esa fue la palabra que utilizó. Entonces para mí fue como de que pues mi mamá nunca se pone renuente, mi mamá siempre se deja hacer todo por los médicos, se deja hacer mi mamá, porque pues ella por sus padecimientos ya había estado en los hospitales, pues a veces que caía por su enfermedad de insuficiencia renal, y ella siempre estaba dispuesta que si le iban a sacar sangre, si le iban a hacer estudios, ella se dejaba todo. Entonces me dice eso y yo le digo, sí, ahorita voy, nada más estoy en que me firmen la hoja. Y me dice, está bien. Entonces me regreso al Ministerio Público y me dice, no, sí te la debieron de firmar allá. Bueno, si quieres te la firmamos, pero no te la debemos de firmar nosotros y necesitamos tu parte médico. Pasa aquí a un lado a la Cruz Verde para que te tomen parte médico tuyo. Paso a la Cruz Verde y me dicen, sí te lo podemos tomar, nada más que hay 7 personas antes que tú porque acaba de haber un accidente. ¿Te quieres esperar? Le digo, pues sí, pues es que lo están editando, yo necesito regresar al hospital con esa hoja. Entonces, ya, me quedo ahí y me vuelve a hablar la trabajadora social y me dice, Cassandra, necesito que te vengas. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? Entonces me levanto de ahí, me vuelvo a ir al hospital y cuando llego ya, pues yo ya traía un pase, me habían dado un pase para ingresar así sin estar esperando a que me autorizaran el pasar por la gravedad que llevaba mi mamá. Ya paso y estaba mi mamá en la camilla y mi mamá estaba recargada, recuerdo, en lo que es la camilla en el barandal, y mi mamá se le estaba saliendo ya su baba y tenía un ronquido. Ese ronquido, y tenía sus ojos cerrados y ya estaba como hinchada de esta parte de lo de sus ojos. Y yo la veo a mi mamá y la muevo y le digo, mamá, ya vine. Y mi mamá ya no me respondía. Le decía, mamá, ya vine, abre tus ojos. Le empecé a hablar, mi mamá ya no respondía. Le empecé a gritar que se levantara y llegan los doctores y me dicen, Cassandra, llega la trabajadora social también y me dicen, Cassandra, es que tu mamá desde hace rato está así, por eso necesitábamos que te viniera. Entonces, pues yo le gritaba a mi mamá que se levantara porque yo le escuchaba que estaba como tipo roncando y pues ya no respondía. Me retiran poquito porque pues yo le gritaba a mi mamá. Llegan los otros doctores, agarran la camilla de mi mamá, la pasan a jefatura de enfermerías. De estar acostada mi mamá, la sientan. Llegan los de neurocirugía y pues yo estaba viendo que todos, se estaban acercando a mi mamá no se levantaba. Y llegan los doctores de neurocirugía y les dice a las enfermeras, sobreestimúlenla. Yo veo que a mi mamá le empiezan a meter aquí como sus dedos, aquí en lo que es la clavícula, y mi mamá se empieza a mover. Pues yo cuando veía eso, le gritaba más, empecé a quererla abrazar a mi mamá, le levantan su mano y a mi mamá le meten una aguja en esta parte y mi mamá saca la mano. Entonces pues yo veía y decía, mi mamá está viva, y le gritaba que abriera sus ojos, que no me dejara sola, porque pues yo sabía que si ella se iba, pues yo me iba a quedar y mi papá podía hacer lo que quisiera. Entonces llegan los doctores y dicen, sí, todavía tiene buenos reflejos, ya tenemos que entubarla. Entonces yo decía, no, yo estaba sola, le había avisado a mi hermano únicamente por mensaje, a mi hermano el mayor, pero él ni siquiera sabía en qué estado la llevaba mi mamá. Él únicamente, yo le dije, mi papá la aventó, mi mamá pegó en la cabeza, pero no sabía qué gravedad la llevaba. Le hablaba, le marcaba, mi hermano no me respondía, le marcaba a mis tías, no me respondían.
Le marqué a una de mis tías que es enfermera y le dije, tía, a mi mamá la quieren entubar. Y me dijo, ¿qué pasó, hija? Y ya le dije, así, ya le empecé a platicar rápido y me dijo que la entuben, hija. Yo no podía tomar esa decisión porque como yo me hacía cargo de mi mamá en llevarla a sus hemodiálisis, varios compañeros de ella pues habían caído a veces que los entubaban y eso, y mi mamá me dice, hija, nunca me dejes que me entuben. Y yo le decía, si está en mí, mamá, yo sí te voy a dejar que te entuben para poderte salvar, porque no te voy a dejar así. Pero pues como yo había tenido esas pláticas con mi mamá, era mi miedo porque ella me había dicho que no, y yo pues le marqué a mi tía hasta que mi tía me dijo, sí, que la entuben, hija. Entonces firmo la autorización, le empiezan a entubar a mi mamá y yo quería ver qué le iban a hacer a mi mamá. Me retiran a mí, pues yo estaba llorando, pues no sabía qué iba a pasar con mi mamá. Me sacan del hospital a lo que es donde ingresan los de urgencias y ya les empiezo a hablar a todas mis tías. Las que no me habían contestado les empiezo a hablar y les digo, hasta que me contestaron, les digo, así, mi mamá la van a entubar, mi mamá no responde. Me contesta también mi hermano por llamada, le digo lo que pasó. Les digo, vengan porque pues yo me sentía sola. Yo iba sola, golpeada, y luego de ver cómo mi mamá pues se me estaba yendo, empiezan a llegar todas mis tías. Llega mi hermano y la de trabajadora social me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas a hacer la demanda al Centro de Justicia para la Mujer. Mi tía me acompaña junto con otro de mis tíos. Me acompañan a hacer la demanda. Mi hermano llega, se hace cargo pues lo que es del hospital. A mí ya nomás me estaban avisando mi hermano, ¿sabes qué, Cassandra? Mi mamá ya le acaban de entubar. Tú sigue haciendo la demanda, pero no sabemos si mi mamá vaya a aguantar. Para eso yo toda la madrugada me la paso, lo que fue ya del 3 en la madrugada me la pasé allá en el Centro de Justicia para la Mujer. Me estaban levantando datos, me estaban todo. Y yo ya estaba ya cuando recibo una llamada alrededor como las 9, 8, 9 por ahí. Y mi hermano me dice, Cassandra, van a operar a mi mamá de su cabeza, tiene una gran inflamación. Pues como el golpe no abrió, empezó con un derrame. Y me dice mi hermano, me dicen que mi mamá puede quedar antes, durante o después de la operación. ¿Firmo o no? ¿Qué hago? Y le dije, fírmala. Y yo al principio sí le empecé a decir no, porque pues ya no voy a ver a mi mamá si no sale y eso. Y decían, Cassandra, van a hacer lo posible los doctores para salvarla. Mi mamá, pues, yo sabía, mi mamá era muy fuerte porque ya había estado enferma de muchas cosas y luchaba. Yo sabía que mi mamá, y le dije, fírmala. La firma, mi mamá entra a operación el 3 de noviembre a las 10 de la mañana y sale de operación a las 4 de la tarde. Y cuando sale de operación, pues entra a lo que es a terapia intensiva. Ya como estaban todas ya mis tías ahí. Llega pues mi tía, la que es enfermera, ella es la primera que entra a ver a mi mamá, porque pues todos decidimos que ella entrara porque pues ella iba a entender mejor los términos tanto médicos, porque pues ella era enfermera. Entra, la ve a mi mamá y en la segunda visita pues iba a entrar yo. Mi tía me dice, ¿sabes qué? Porque sí, mis tías dicen, pues la que la tiene que ver es Cassandra. Mi tía se acerca y me dice, hija, te voy a decir cómo está tu mamá para que tú vayas a entrar preparada. Tu mamá está conectada de todo su cuerpo. Le cortaron su pelo a tu mamá, la raparon. Le abrieron su cabeza de aquí, de esta parte de atrás. Tiene un torniquete aquí en su cabeza, donde le están drenando lo que es la sangre. Tu mamá tiene la cabeza muy inflamada. Pues no es como tú la vistes a tu mamá, sí la vas a ver cambiada, pero pues tienes que ser fuerte. Y pues yo tenía ese miedo de ver a mi mamá. Recuerdo que pues entré temblando a terapia intensiva y sí, mi mamá estaba conectada de todo. Aquí tenía un catéter donde le pasaban medicamento. Estaba conectada, chuponcitos por todo su cuerpo, tenía sus dedos también conectados. Tenía pues el torniquete, tenía su cabeza muy muy grande, estaba rapada ya mi mamá. Tenía ese torniquete que salía una manguerita
y estaba saliendo sangre. Pues ya, la veo, yo salí llorando de ver cómo estaba mi mamá. Y pues así pasan los días, mi mamá en terapia intensiva, nos daban los diagnósticos, los doctores nos decían que mi mamá de pasar, les ponían pruebas en cuestión de, le ponían un batelenguas en su lengua de mi mamá, ya no tenía esa tosecita, ya no tenía mucho estímulo, nos iban diciendo con el paso de los días que mi mamá ya no tenía irrigación sanguínea en su cabeza, que ya era muy baja. Le seguían haciendo sus hemodiálisis porque estaba hinchándose, porque estaba reteniendo líquidos por los medicamentos, el suero que le estaban administrando. Y llegó un punto donde pues mi mamá cada vez que le hacían su hemodiálisis perdía sangre, teníamos que hacer transfusión de sangre, teníamos que estar buscando quién nos pudiera donar porque no teníamos tantos donadores. Entonces ya los doctores nos decían que ya no hiciéramos tanto la lucha, mi mamá ya no había mucho que hacer por ella. Yo en ese tiempo estaba pues renuente que mi mamá estaba luchando porque yo le decía a mi hermano, pasaba yo a los informes que eran los del médico y me decían qué es lo que estaba pasando con mi mamá y para mí era no, mi mamá está luchando, no me va a dejar sola, yo sé que mi mamá va a estar. Y mi hermano sí me decía, Cassandra, ¿no estás escuchando lo que te están diciendo los médicos? Y para mí era de que no, mi mamá va a luchar porque ella sabe que no me puede dejar sola. Hasta que llegó un punto donde me dijeron, ¿sabes qué? La vamos a pasar ya a piso, no puede estar ya en terapia intensiva. Y yo me recuerdo que mi hermano me dijo, ya, mira, para que la pasen a ver todas mis tías, que se puedan despedir de mi mamá. Y yo decía, es que no. Y decía, no. Y mi miedo era de que yo le decía a mi hermano, es que mi mamá, yo aquí la puedo tocar, la puedo abrazar, puedo estar platicando, bueno, no platicando, diciéndole las cosas y sabía que mi mamá estaba ahí. Y mi hermano me dice, es que no se te va a olvidar, Cassandra. Recuerdo también estaba mi tía platicando conmigo y en eso le intentan sacar a mi mamá de terapia intensiva, los doctores, y yo la regreso, les digo que no, que porque me le iban a dejar morir a mi mamá, la regreso de terapia intensiva. Y sí hablé con ellos y le dije, no, porque si me la pasan ya a piso, ya no me le van a hacer nada. Y aquí yo sé que la están cuidando todavía, le están administrando medicamento. Me les puse ahí renuente en que no quería que mi mamá la sacaran de terapia intensiva. Cuando ya mis tías empiezan a hablar conmigo, que sí, ya la pasáramos a piso. La pasan a piso a mi mamá, pero durante todo ese tiempo que mi mamá pues estuvo en el hospital y que todo, yo dejaba o mi hermano entraba a una de las visitas, yo entraba a otra, mis tías andábamos moviéndonos en las instancias, acudimos a muchas instancias para poder hacer la demanda correspondiente. En ningún momento ni mi papá ni mis hermanos se pararon para ver qué había pasado con mi mamá y no fue un día, 2 días los que mi mamá estuvo en el hospital. Estuvo desde el 2 hasta el 13 que mi mamá falleció y nunca se pararon ahí en el hospital. Y les digo, durante todo ese tiempo yo estuve yendo a todas las instancias y acudí a todas las que podía para poder hacer la demanda. Hasta que pues ya la pasan a piso el día 11, 12, no recuerdo si el 11 o el 12 la pasan. Van mis tías, les digo que pasen a verla, yo me quedaba cuidándolo pues las noches, el día, ahí estaba. Cuando me requerían para hacer lo de la denuncia, me retiraba, pero dejaba a alguna de mis tías que no quería que mi mamá estuviera sola porque yo les decía que le dijeran que pues estaba yo allí, que estaba haciendo todo lo posible para que no estuviera ahí sola. Ya el 13 me iba a relevar mi hermano para cuidar a mi mamá. Yo el 12 me quedo. Todavía el 12 recuerdo que mi mamá vomitó, ya estaba vomitando mi mamá. Yo les decía a las enfermeras que la limpiaron. Ya mi mamá tenía mucha fiebre y les decía a los doctores y era como que es normal, porque ya no está regulando la temperatura a su cerebro, ya tu mamá pues no se le puede hacer mucho. Y sí, mi mamá tenía mucha temperatura y me decían, pues hay que ponerle trapitos. Y yo estaba poniéndole trapitos a mi mamá en su cabeza para bajarle la temperatura.
Pasaba y nada más lo que me le administraban era paracetamol. Platicábamos con los doctores y nos decía, es que ya no podemos hacer nada. Tu mamá es muy fuerte, pero ya su cabeza ya no le ayudó. Sigue luchando. Habíamos tenido pacientes que no duran ni 2 días en este estado como tu mamá está y pues sí, tu mamá está durando mucho. Ya cuando los doctores nos decían eso, denegamos que se le hiciera su hemodiálisis porque pues ya estábamos maltratando mucho ya a mi mamá. Denegamos que se le hiciera RCP por si mi mamá dejaba de latir su corazón. Y el 13 mi hermano se queda a cuidar a mi mamá. Cuando a mí ya me habla mi hermano alrededor de las 9, que mi mamá ya había dejado de latir su corazón. A mí me avisan porque yo estaba con una de mis tías, estaba firmando lo último que ya era para hacer la detención para mi papá y mis hermanos. El fiscal, recuerdo que me estaba firmando y yo nada más siento que una de mis primas me abraza por atrás y me dice ya. Y cuando yo escuché eso, pues sí, sentí lo peor porque ya sabía que pues mi mamá ya se había ido. Ya el fiscal me dice que lo sentía mucho, que iban a hacer todo lo posible para hacer la detención. Mi tía me acompaña al hospital, yo iba manejando, iba llorando, llegué, vi a mi mamá y sí, mi mamá ya no estaba latiendo su corazón, ya la habían desconectado. Llegaron los de feminicidio, me empiezan a hacer entrevista en cuestión de qué había pasado, que ellos ya estaban enterados de la situación, pero también me querían decir que pues a mi mamá le iban a trasladar a CEMEFO, que para hacerle lo que era la autopsia de ley. Mi hermano les dijo que me esperaran para poderle quitar su catéter a mi mamá. La empiezan a preparar ya a mi mamá, llegan los forenses y pues la ponen en una bolsa negra y ya se la llevan. Llegan los de los forenses, me empiezan a hacer preguntas de todo lo que pasó con mi mamá y me dicen que pues la tengo que ir a recoger en el CEMEFO y que tenía que ir alguien a hacer el reconocimiento de su cuerpo. Voy al forense, me piden toda la documentación de mi mamá, la llevo. Al día siguiente ya pues voy a recoger a mi mamá, paso yo a ver el reconocimiento del cuerpo de mi mamá y yo le pedí a mi hermano, a mi cuñada, que si me podía acompañar y me dijo mi cuñada que no le dijera nada a mi hermano porque pues no iba a aguantar a ver a mi mamá de esa manera, porque sí aguantó verla, pero en el hospital cuando ya se fue, pero mi mamá pues quedó como ella era, se deshinchó, estaba, nada más lo único que cambiaba era que no tenía su cabello, su cara quedó igual como ella era y me dijo, pero no va a aguantar verla en el CEMEFO. Le pido a una de mis tías que me acompañe, vamos al reconocimiento de su cuerpo de mi mamá. Y pues sí, mi mamá fue muy diferente el verla en la CEMEFO. Yo al principio estaba pues con todo porque yo le digo todavía hasta a mis tías y le digo, es que yo vi a mi mamá tirada cuando estaba en el piso que no la podía ni levantar. La vi cuando estaba en el hospital inconsciente que le gritaba que mi mamá se despertara. La vi ya cuando murió en el hospital. La veo en el reconocimiento de su cuerpo y la veo después dentro de su cajón. Tras la pérdida de la señora María Lidia, el dolor no terminó. A la pérdida se sumó un proceso frío, confuso y profundamente desgastante. Mientras la familia intentaba asimilar lo ocurrido, comenzaron las detenciones, las declaraciones y las decisiones judiciales que marcarían el rumbo del caso. Ahora, Cassandra nos lleva a uno de los momentos más complicados, que es el inicio del proceso legal contra su padre y sus hermanos y la manera en que, desde su experiencia, la justicia empezó a fracturarse. Hacen la detención de mi papá y de mis hermanos pues en mi casa, porque pues ellos ni siquiera, como les digo, no estaban enterados de lo que pasó. Durante este tiempo yo regreso a la casa, no recuerdo si fue el 3 regresé a sacar
cosas mías para poderme yo cambiar, porque ni siquiera había sacado nada. Mis hermanos no me dejan pasar a la casa, me hacen una orden de restricción, no sé a dónde fueron, a qué dependencia, me hacen una orden de restricción para no poder ingresar a la casa, eso fue el 3. Y yo recuerdo que sí les dije que mi mamá se me estaba muriendo en el hospital y ellos no les dolía. Y ellos se burlaban como si nada, se burlaban. Entonces recuerdo que cuando ingresé me decían, sí, hay que vengan a detenernos y burlándose. Y yo no podía, o sea, era porque yo tenía a mi mamá en el hospital donde sabía que me estaban diciendo que a lo mejor mi mamá no iba a aguantar. Y después vuelvo a regresar a la casa y pedí apoyo a una patrulla que me ayudara a sacar cosas. Vete. A ver, ¿por qué? Pinche perra madre, vete. Que es la única que te tuvo, yo creo. Demándame a mi hija de puta madre. Papá, ya. Demándame a mi hija de Sí, puta demándanos. Yo otra vez tengo de testigo ya que me querías aventar una piedra porque los demás escucharon. a tu madre. Que me querías aventar una Y ya piedra. le dije a tu madre, si quiere vamos partiendo lo que hay, para que se vaya tu madre. Hay que partirlos ya. Pues órale. Pero ¿Qué tú le no buscas? quieres. ¿Para qué le buscas? Muévete. No te mueves, ¿por ¿Para qué? qué le Porque buscas? ya no puedes hacer Búscale. nada. Muévete sola. Búscale. Muévete sola. Todo lo Búscale. dice. Muévete sola. Pero antes de eso, ella me decía, voy a hemodiálisis y cuando salgo de hemodiálisis, salgo bien cansada. Me llevan a la casa y soy dada. Le digo, no puede ser esto. ¿Y no quieres todavía demandarlo? Y me dijo la trabajadora social que se llama Cristina González, ¿usted es Yolanda? Le digo, sí, soy Yolanda. Quiero decirle una cosa, vaya y ponga una demanda. Le dije, pero yo la pongo, pero ella no la sigue. Entonces, ¿qué hago yo? Y me decía ella, es que ella, muy agotada, llegaba violada. Fue mi hermana Norma y la visitó y me dice, ¿sabes qué encontré a Lidia? Me abrió con una sola sábana. ¿Y qué? Pues Chava se molestó. ¿Qué chingados andábamos haciendo ahí? Así te contestó, le digo, así te dijo Chava. Y hubieras dicho, vengo a ver a mi hermana, vengo a traerle un taco. Porque no comía ella, no comía para nada. Dice, la estaba hablando. Le digo, ¿y tú viste? No, ¿cómo salió? Dice. Y esa era su vida, violencia. En el hospital la vio. Y no sé si vio la trabajadora social, no sé. Que la trabajadora social me dijo, ¿puede venir Yolanda a ver? Le digo, ¿qué voy a ver? No, quiero hablar con usted. Quiero que ayude a su hermana. Le digo, es que no puedo ayudarla, le digo. Si ella no me acompaña, porque ella es la afectada, no yo. Entonces, no seguía nada a ella. Entonces, ella era muy callada, una persona muy buena, la verdad. Que esté donde esté, ella, yo pienso que es una santa, porque nunca denunció. Y le dijeron una vez, si te fueran todas tus hijos, te quitaras de aquí, ¿serías feliz? Yo creo que sí, dice. Deja una carta donde dice que cuando ya no quisiera, que sus hijos, que nadie los quisiera, no sé a quién se refería, si era Alberto y Yulisa, no sé, decía que ella iba a estar con los brazos abiertos para recibirlos. Le digo, que era una santa. Y eso es lo que yo estuve enterada de todas. O sea, ella me contaba, la golpeaban, le quitaban, le tiraban su comida, todo. Era una agresión. Y de él, hija de tu madre, eres una puta, eres esto. Y yo le dije, oye, te voy a preguntar algo. ¿Por qué la maltratas tanto? ¿Por qué no la respetas? Me dice, porque tenía la... Digo, es que chava, estás mal, estás de cerebro. La que está mal es esta hija de su puta madre. Esta es la que está mal, juntamente con la otra. Le tengo miedo a Cassandra. No entiendo el por qué no la quiere. A lo mejor porque la hija, Alma Yulisa, le mete mucha cizaña a su papá. Yo hasta
pensé otras cosas de Chava y de su hija. Dije, pensé mal. Dije, ¿por qué le hace tanto caso a ella y no le hace caso a su esposa? Porque es la esposa. Entonces, no sé por qué tanto odio para Cassandra. No entiendo. Porque ya ella, por ejemplo, antes lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Yo le decía, hija, ya no podemos hacer nada. No la podemos regresar a tu mamá. Ella, hija, cuídate. Hija, revisa la casa. Hija, esto. Todo siempre fue, cuídate. Porque no sabíamos en qué momento sus hermanos iban a llegar. Porque fueron los primeros que quedaron libres. Yo hasta le dije, ponle un cancel en las escaleras para que no se puedan meter nadie. Porque así como la ve tan chiquita, es muy valiente. Y es cuando me ingreso al domicilio y me empiezan a agredir nuevamente. Me empiezan a agredir y entra el policía, esposa a mi papá, esposa a mi hermano, y a mi hermana no, únicamente la sienta en un sillón, a los tres los sienta. Dejan que saque nada más, eso fue el 3, dejan que saque algunas cosas mías, que fue mi ropa, pocas cosas que saqué que fue mi ropa. Y de ahí yo ya no vuelvo a ingresar hasta que intento ingresar a los días que ya veía que mi mamá a lo mejor no resistía para poder sacar cosas de mi mamá, porque yo decía, si mi mamá se me va, necesito que cambiarla con su ropa, con la que ella le hubiera gustado irse. Intento ingresar y tenía ya la orden de restricción hacia mí, que no podía ingresar a la casa. Le hablan a la patrulla, yo ahí fuera de la casa, y me dice la patrulla, si no te retiras, te vamos a retirar nosotros. Yo me retiro, pues yo iba llorando, me retiro de la casa llorando, porque pues mi mamá en el hospital, no me dejan pasar ni siquiera a sacar pertenencias mías. Me retiro y ya es hasta que todo esto pasa, lo de mi mamá, estaba en el hospital, fallece, y el 14 pues hacen la detención. La hacen y es hasta ese momento que pues ya se los llevan a Chapala. Nosotros ya velamos a mi mamá, la enterramos y no recuerdo exactamente cuándo fue la primera audiencia. Yo me entero no por notificación del Ministerio Público. Llego yo a Chapala, estaban mis tíos de parte de mi papá. Yo llegué sola a Chapala, llegué sola sabiendo que me iba a enfrentar con mis hermanos, con mi papá, y ellos ya traían abogado, yo no traía abogado en ese entonces. Estaban los hermanos de mi papá, yo iba sola, y recuerdo todavía que uno de mis tíos se acerca y me dice que con qué temple estaba ahí demandando a mi propio papá. Y yo sí sentía pues coraje, porque pues yo decía, el temple que estoy aquí parada es porque me mataron a mi mamá, por eso estoy aquí. Ingresamos a lo que es la audiencia, entra el Ministerio Público conmigo, y estábamos en la audiencia, me pasan a interrogatorio a mí. La Ministerio Público le decía que no me pasaran porque era revictimizarme nuevamente, hacer recordar todo, que estaba muy reciente. No les importó, el juez lo hizo, las palabras eran muy, muy fuertes las que me mencionaba. Permitió que el licenciado que traía a mi papá se refiriera a mí de manera muy grosera, y al caso de que pues hicieron lo que quisieron ellos. Yo salgo, a mi hermano en esa audiencia les dan libertad tanto a mi hermano y a mi hermana sin ningún cargo. Únicamente vinculan a mi papá al proceso por homicidio doloso, porque el juez determina que no había violencia de violencia de género, y únicamente era homicidio. Entonces a mi papá lo vinculan por esa razón. Pero posteriormente el juez envía los audios y videos de esa audiencia con el audio dañado, que lo que ocasiona que se tenga que reponer esa audiencia. Únicamente era para igual vincular a mi papá del cargo de homicidio
a feminicidio. Y resulta que pues se hace la audiencia el viernes pasado. Se vuelve a reponer nuevamente otra audiencia que es el miércoles. Y pues el juez decide que mi papá no es vinculado por ni homicidio doloso, ni feminicidio, ni violencia familiar, ni amenazas, ni lesiones. El juez permite que se diga que en mi casa no se vivía violencia, que éramos una familia feliz, a lo que mencionó mi papá, que mi mamá fue feliz siempre, también yo fui feliz, cuando pues no era así. Hay muchas evidencias que mostraban que mi papá era violento, era agresivo con mi mamá y conmigo. Alrededor de 40 datos de prueba que se anexaron, y aún así el juez dijo que no eran prueba. Madre, tú y esta hija de su puta madre son iguales. ¿Qué hija de tu puta madre? ¿Me estás grabando, hija de tu puta madre? Sí. ¿Estás grabando, hija de tu puta madre? Sí. Grábame, hija de tu puta madre. Pégame, ya me pegaste. Ándale. Grábame, hija de tu puta madre. Ya me pegaste. Sí, ya te pegué, hija ándale. de tu puta madre. ¿Qué más? Permitió llevar un perito particular, que pues en este perito no sabe decir ni siquiera su cédula profesional en esa audiencia. Se da dice que mi mamá murió por muerte natural, que no había sido agredida mi mamá, pese que habían estado pues todas las evidencias, tanto del hospital, tanto del peritaje que se hizo por el forense, y no se tomaron en cuenta nada de eso. El perito muestra que pues mi mamá murió por sobreestrés, que por sus enfermedades que padecía. Se permitió también que dijera el juez que pues eran 3 contra una, que yo había platicado a los demás testigos cómo habían sido lo que pasó, y que pues no era contundente con mis hermanos, que no era lo que ellos decían. También se le permitió que dijera que yo lo había hecho, que yo había planeado la muerte de mi mamá por dinero, cuando están todas las evidencias de las agresiones de mi papá, el video de ese día que se anexó a la carpeta, y aún así el juez no tomó como evidencia nada. Entonces, pues sí quiero que se haga justicia por mi mamá, porque pues ya mi papá está libre. Yo sí temo por mi seguridad mía, por mi vida, y no únicamente por mí, sino por mi hermano el mayor, que yo ahorita hablo por mí, pero también mi papá había amenazado de muerte a mi hermano el mayor. No únicamente a mi mamá, no únicamente a mí, sino a mi hermano el mayor y a su familia. Y es ahorita que ya mi papá está libre, sin ningún cargo, él sí se puede acercar porque no tiene orden de restricción hacia mí. Mi hermano fue el único que fue vinculado con los cargos de violencia familiar, amenazas y lesiones, pero mi papá queda sin ningún cargo. Entonces pues yo sí temo por mi vida y por mi hermano, que le pueda pasar algo, y no únicamente a mi hermano, por la familia de mi mamá, porque mi papá pues no se detiene, como lo menciono. Mi papá, si no se detuvo con mi mamá, que fue su esposa por mucho tiempo, pues menos se va a detener por mí. Con el paso de los días, el caso tomó un rumbo que dejó más dudas que respuestas. El padre de Cassandra recuperó su libertad, sus hermanos también, pero ella, lejos de significar un cierre, esto abrió una nueva herida que venía siendo el miedo. Miedo a las represalias, miedo a hablar, miedo a seguir viviendo sabiendo que quienes estuvieron implicados ya no están tras las rejas. Y en este punto la historia se aleja de los expedientes y los juzgados para mirar hacia adentro. Cassandra nos habla de cómo era su vida familiar, de la relación con su madre y del ambiente que vivía puertas adentro mucho antes de que todo se rompiera. De lo que yo recuerdo, pues siempre hubo agresiones de parte de mi papá. Primero era por mi papá, maltrataba mucho a mi mamá. Después fueron escalando, esta violencia fue escalando ya a golpes, a insultos más fuertes.
Y posteriormente, con el paso de los años, también mis hermanos incitaban a mi papá para que lo hiciera. O sea, también ellos eran partícipes de todas estas agresiones. Excepto mi hermano el mayor, él no, porque él se fue de la casa porque pues él ya formó su familia, pero él tenía conocimiento de todas las agresiones que pasaban. Él le decía a mi mamá que ya denunciáramos. Mi papá era un hombre que chantajeaba mucho a mi mamá, que ella iba a cambiar, que ya no iba a hacer lo mismo, que yo era la que generaba el problema, cuando mi papá no ni siquiera me podía ver en ningún lado de la casa porque era molestia para él. Cualquier cosita le molestaba el que yo estuviera ahí. Entonces, yo de lo que recuerdo, siempre hubo violencia, pero fue escalando un poco más hasta llegar a agresiones y a golpes. Y sí, yo digo, a golpe, a puño cerrado, porque mi papá, ese día, mi papá me pegó con un golpe aquí, no, recuerdo que en este lado fue con golpe a puño cerrado. Y está la evidencia donde mi papá se le ve en el video cómo cerraba su mano y me pegaba. Entonces, no pueden decir que no había violencia. Por eso le digo, sí eran muy, pues, escenas frecuentes de violencia que se vivía allá en la casa. No me quiere nadie, Tu mamá te pues corrió. con que yo me quiera. Tu mamá te Ni corrió. me la pelan. Tu mamá te corrió la chingada. Ustedes. Te sacó patinas a la calle. Te sacó patinas a la calle. Si no es que mi papá va a recoger tus cosas en la calle. Tus cosas estaban en la ¡Puta madre! y te corrió. Déjala. Mamá, Déjala. No. Yo nunca fui hija, así que me dijera hija. Sí era hija de tu puta madre, hija de tu chingada madre. De otra manera me mencionaba, pero mi papá nunca fue como hija o Cassandra que me hablara de esa manera, sino que me hablaba por insultos. Sí, llaman, hija de pinche madre. Pinches me mandan de las patas por abajo de los huevos. Pues somos los cuatro, somos hijos, tanto de mi papá y pues somos, pues y estamos reconocidos por su apellido de mi papá. Era maestro jubilado, era jubilado. Era maestro de primaria, de doble plaza. Mi mamá pues también era maestra jubilada. Estuvo en prisión preventiva desde el 14 del 2024, de noviembre del 2024, hasta el miércoles 21 de enero de 2026. Él estuvo en prisión preventiva y lo liberan. Siempre hubo agresiones de lo que ella me contaba. Entonces, yo le decía, vamos y demandamos. Asistimos a Ixtlahuacán y demandamos. Y yo le decía, habla, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Yo no puedo mandar en ti, pero tú habla. Y llegamos, nos atendieron, a mí no me dejaron entrar. Únicamente entró ella. Y le dije, ¿siguieron el caso? No. ¿Por qué? Es que son mis hijos. Sí, pero tus hijos mismos te están maltratando. Llegó el punto de que la muchacha, Alma Yulisa, le pidió una camioneta a mi hermana, una CRB. Pues le dijo, ya no te puedo comprar nada. En ese se metió su papá. ¿Por qué, cabrón, no le vas a comprar la camioneta? Si tienes dinero, tienes que comprársela. ¿No ves que ella ya está dando clases porque es maestra y tiene que trasladarse? Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué la estás incitando a ella que le pida cosas que a lo mejor ella no puede? Es que ella tiene dinero. Le dijo, bueno, está bien, yo no me puedo meter entre su familia y ustedes, para nada. Y empezó esa agresión. La muchacha se le revertió a ella, diario discutían, le quitaban la comida, le tiraban la comida, le arrebataban las tortillas, que si agarraba a mi hermana una tortilla, le arrebataban las tortillas, le tiraban la comida a los perros. O sea, era mucha agresión. Ella, lo que es Cassandra no estaba porque están dando clases. Entonces ella iba a la casa los viernes, todos los viernes iba a la casa
Y yo le decía, ¿ya seguiste la demanda? No. Bueno, pero yo era siempre insistirle, la demanda, la demanda, la demanda. Llegó una Navidad que ella llegó golpeada. Y le dije, vamos, ahorita el Ministerio Público. No, es que son mis hijos. Pero ¿por qué no quieres hacer nada? ¿Quieres que te maten? Yo eran mis palabras, porque yo soy muy directa. ¿Quieres que te maten? Y me decía ella, pero es que la gente no le va a importar si algo te pasa. Le digo, así de que, mira, están maltratando a tu hija, la están golpeando. Agarraron a Cassandra, le cortaron el pelo. Con unas tijeras, Alma y Alberto le iban a sacar los ojos. Entonces era mucha violencia, demasiada. Y yo le decía a ella, yo le llevé a Cassandra al partes médicos. La llevé, sigue el caso, hija, sigue el caso. Pues no fue así. No fue así porque el tiempo, ella estaba dando clases, entonces era el tiempo, pero también era su vida de ellas. Una Navidad, el hijo, que es Alberto Miguel, le aventó un botellazo. Mi hermana lo que hizo fue esto, le reventó aquí, le hizo una bola y aparte en el estómago. Yo me molesté, le digo, pero ella no quiere hacer nada. Todos somos bastantes hermanas. Lidia, vamos a denunciar. Lidia, vamos a denunciar. Cosa que no quiso ella. Las consecuencias de la violencia no terminan con una detención ni con una sentencia, permanecen en el cuerpo, en la mente y en la vida cotidiana de quienes sobreviven. En este momento, Cassandra habla de cómo se encuentra hoy en día, de las huellas físicas y emocionales que dejó todo lo que vivió y del esfuerzo diario que implica seguir adelante después de una pérdida tan profunda. Pues no puedo decir que bien porque pues sí tengo ese miedo desde el día que me avisaron. Es el miedo de que mi papá me vaya a buscar. Yo ahorita me encuentro resguardando, tuve que ir al Centro de Justicia para la Mujer para solicitar medidas cautelares por si se me llega a acercar yo tener apoyo de la patrulla. Entonces, pues sí, es un miedo y de que me vaya a hacer algo y como les mencioné anteriormente, no únicamente a mí, sino pues a mi familia. Cuando mi papá estuvo en lo que fue en este lapso de que fue prisión preventiva, recibí mensajes de mi papá donde sí me decía que pronto iba a salir, que si se metían, esas son las palabras que utilizó, si se metían mis tías, mi hermano, que nos iba a echar hasta su puta cría, que es mi sobrina, que a cabo ya no estaba quien me defendiera, refiriéndose pues a mi mamá, que pues ya no estaba y como él lo menciona, era la que me defendía y él claramente sabía toda esta violencia. Y este mensaje también que ahorita lo comento, fue anexado en la carpeta y aún así no se tomó en cuenta que nunca hubo amenazas por parte de él. Entonces, sí, yo sé que no se va a detener, de que si me quiere hacer daño lo va a hacer. Con el avance del proceso surgió una de las mayores fracturas del caso. A pesar de los antecedentes y de las pruebas presentadas, el padre de Cassandra quedó en libertad. En este momento ella comparte su percepción sobre las decisiones de las autoridades y las razones por las que considera que el sistema permitió que su padre regresara a las calles aún después de todo lo que ocurrió, de todo el daño que causó. Pues no sé con exactitud por qué lo soltaron. Si estaba la carpeta pues formulada de todo lo que hubo, de todos los testigos, no únicamente dichos por mí, como ellos lo mencionan, que yo fui la que platiqué todo lo de las agresiones, no únicamente por mí. Hubo varios testigos que vieron golpes que mi mamá traía, golpes míos. No únicamente fueron testigos cercanos a nosotros, sino también en el hospital, que yo ingresé varias veces a mi mamá al hospital por golpes por parte de mis papás y de mis hermanos. Y aún así fueron desestimados todos esos testigos, todas esas evidencias que estaban ahí. Pues que se haga justicia por mi mamá, que se haga pues público esta situación que estoy viviendo yo, porque pues no puede estar pasando que mi papá por
cuando fue él el que hizo las cosas con mi mamá, el que provocó su muerte, que esté libre, sin ningún cargo. Y pues les pido por favor que den a conocer esta situación y se haga justicia por mi mamá, porque mi mamá le faltaba mucho por vivir, conocer tanto a su sobrina, a su nieta, que pues ella la quería mucho, mi sobrina, y también mi hermano, pues nos faltó mucho vivir con mi mamá. Entre audiencias, expedientes y resoluciones hubo un momento que quedó marcado para siempre. En el siguiente segmento, Yolanda, tía de Cassandra, recuerda el día del funeral de Lidia, su hermana, la despedida, el silencio y el peso de decir adiós a una madre cuya ausencia sigue siendo imposible de llenar. Sí le hicimos una despedida, en la cual ella dijo que le pusiéramos una canción que es La Cruz de Madera, y que no pudimos hacerle nada, nada. Lo que pidió ella, que sus hijos fueran de traje, me dejó la ropa que ella quería que pusiéramos y que le enterráramos con una cruz de madera y que todos fuéramos felices. Sí se los pusimos, pero no como ella quería. En la tumba me dijo, ponle pasto, nada más. Así déjenme en la tierra. A mí no me gusta nada de estas cosas. Yo, como no cumplí yo nada, que a mí me dijo, no te puedes morir tú para que tú me entierres. Yo digo, no, es que yo no. Y estábamos en fiestas y no te puedes morir. Y no te puedes morir, pero era por todos los encargos que me estaba haciendo. Muchos encargos que me hizo. Y la cual no cumplimos. No cumplimos la verdad. Pues yo todavía no me recupero porque mi hermana llegaba a 3:30, 4 de la mañana. Llegaba ella de sus hemodiálisis y siempre, pásate, recuéstate. Ya es hora que te vayas te toca cita. Y le decía, es que no puede ser así, Lidia. Ya, olvida todo. ¿Cómo voy a olvidar? Dicen, no puedo olvidar. No te mueres tú, no te vas a morir tú, Yolanda, me decía, porque yo quiero que me entierres así como te voy a dejar. Le dije a Cassandra, pon mucha atención, lo que quiere tu mamá que haga yo. Me está dando una responsabilidad, Cassandra. Anótalo, por favor. Y nada se le cumplió. La verdad, tenía su pedazo para enterrarse, no lo cumplimos. Le enterramos a un lado con mi papá. Y así siguió la vida. Así sigue la vida y todavía nos sigue martirizando chava. Creo que no es posible. Yo digo que a Salvador, a Alberto y a Mayulis, que todo en esta vida se paga. Y que no les va a ir muy bien, que se acuerden de su madre, todo lo que les decía. Porque era muy buena con ellos. Siempre los perdonó, siempre los buscaba. A lo mejor no moría mi hermana porque quería que fueran sus hijos. No sé, a pedirles disculpas, perdón, no sé. Pero ella esperaba, por eso no moría. Entonces, yo sí les pido a ellos, pues, que Dios los perdone. Porque nosotros no podemos hacer justicia por nuestros propias manos, la verdad. Y somos bastantes, pero no podemos hacer justicia. Dios los perdone y pues a nosotros que no nos olvide. Si llegaste hasta este punto del video, te tengo una sorpresa, y es que si te vas a la parte de los miembros, que tiene un costo significativo, puedes encontrar una explicación médica que nos hace el doctor Eder sobre lo que tuvo que vivir en el hospital la mamá de Cassandra. Te voy a dejar aquí abajo, o tú puedes buscar aquí abajo el botón de miembros y ahí lo vas a encontrar. Y acuérdate que si te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx, o por mis redes sociales. Ponle Pepe Misterio y ahí me vas a encontrar.